Mi hermana me lloró diciendo que estaba en la ruina, le di todo mi dinero. Luego, huyó. Estaba destruida, hasta que mi sobrina de 9 años me dijo, tía, grabé a mi mamá. Tengo pruebas. La tormenta llegó un martes a las 6 de la tarde. No una de lluvia y truenos, de esas que azotan la Ciudad de México en verano, sino una tormenta de 1,65 m con ojos verdes y el poder de desarmarme con una sola lágrima. Una tormenta llamada Genoveva, mi hermana mayor. La puerta de mi pequeño departamento en la colonia Roma se abrió de golpe, y ella entró como si un vendaval la hubiera empujado. Su rímel, un Chanel que yo sabía que costaba una fortuna, le trazaba 2 ríos negros sobre las mejillas perfectamente contorneadas. Su cabello, usualmente arreglado en ondas de salón, estaba revuelto, y su respiración era un jadeo entrecortado que parecía más actuado que real. Se derrumbó en mi sofá, un bulto de drama y desesperación envuelto en una gabardina de marca. «Me van a matar, Elodia. Te juro que me van a matar», sollozó, enterrando el rostro en sus manos, cuidando, noté, de no arruinar su manicura. Inmediatamente, una sirena familiar, una que había sonado intermitentemente durante mis 32 años de vida, comenzó a ulular en mi cabeza. Me senté en el sillón de enfrente, no a su lado. Un pequeño acto de autoprotección. Crucé los brazos. ¿Qué pasó ahora, Genoveva? Mi voz salió más cansada de lo que pretendía. Levantó el rostro, una obra de arte de la tragedia. Fue la tanda, Elodia. ¿Te acuerdas que te conté que me metí a una para juntar para el negocio de Rogelio? Pues el organizador, no es quien yo pensaba. Es un prestamista. Un tipo horrible, de Iztapalapa. No pude pagar la última cuota, te juro que el proveedor nos falló. Y ahora me está amenazando. Mientras hablaba, mis ojos hicieron un escaneo rápido, un hábito desarrollado por años de experiencia. Su bolso, un Michael Kors que costaba más que mi renta, descansaba en el suelo. Sus botas de piel llegaban hasta la rodilla. Su teléfono, el último iPhone, asomaba por el borde del bolso. No era la imagen de alguien al borde de la ruina financiera. Era la imagen de alguien que gastaba sin consecuencias. ¿Qué clase de amenazas? Pregunté, escéptica. Dijo que si no le pago para el viernes, vendrá a buscarme. Dijo que sabe dónde vivo, dónde trabaja Rogelio, su voz se quebró, y aquí vino el golpe maestro. Dijo que sabe a qué escuela va Jacinta, Elodia. Mencionó a mi hija. A tu sobrina. Jacinta. Mi sobrina de 9 años. El único ser de luz en el caótico universo de mi hermana. Sentí una punzada de miedo real. Genoveva sabía cuál era mi punto débil. No puedes ir a la policía, Genoveva. No. ¿Estás loca? Es gente peligrosa. Arreglarían las cosas a su manera. Necesito el dinero. Necesito pagarle. Me froté las sienes. El familiar dolor de cabeza que precedía a cada uno de sus desastres comenzaba a pulsar. ¿Cuánto? Cerró los ojos, como si el número fuera demasiado obsceno para decirlo. 1.200.000 pesos. El aire se escapó de mis pulmones con un silbido. Era una cifra absurda, imposible. Era, casualmente, la cantidad exacta que yo tenía ahorrada. No tengo ese dinero, Genoveva. No me mientas. Su voz cambió del pánico a la acusación en un instante. Sé que sí lo tienes. Es lo del enganche para tu departamento. Mamá me lo dijo. ¿Podrías prestármelo? Solo por unas semanas, te lo juro. Rogelio está por cerrar un trato con unos inversionistas árabes, en cuanto llegue ese dinero te lo devolvemos con intereses. Por favor. 1.200.000 pesos. No era una cifra. Eran 5 años de mi vida. Eran las madrugadas respondiendo correos de clientes en Europa, los fines de semana diseñando campañas en lugar de ir al cine, las comidas en tuppers para no gastar. Era el olor a pintura nueva de un lugar propio,
la promesa de una habitación para mi hija que no tuviéramos que desocupar si el casero decidía subir la renta. Era mi independencia, mi seguridad, mi pequeño y jodido triunfo en un mundo que no me había regalado nada. Genoveva, no puedo, dije, mi voz firme por primera vez. Es todo lo que tengo. Es el futuro de... ¿De qué sirve un futuro si me encuentran en una zanja? Me interrumpió, poniéndose de pie y comenzando a caminar por mi sala. No lo entiendes. No es como tus problemas de, oh, el cliente no me ha pagado. Esto es real. Esta gente es real. Su teléfono sonó en ese momento. Vio la pantalla y su rostro palideció. Contestó, su voz un susurro tembloroso. Sí, sí, ya casi lo tengo. Por favor, solo deme hasta el viernes. Se lo juro. Colgó, temblando visiblemente. Me miró, sus ojos desbordados de un terror que, por un momento, me pareció genuino. ¿Ves? No me deja en paz. Elodia, por favor. Eres mi única esperanza. Se lo supliqué a mamá, pero ella no tiene nada. Me dijo, habla con tu hermana. Elodia siempre sabe qué hacer. Y ahí estaba. La daga final. No era solo Genoveva pidiéndome ayuda. Era mi madre, a través de ella, asignándome una vez más mi rol de salvadora designada. La lógica gritaba. Mi instinto gritaba. Pero el condicionamiento de toda una vida era un grito más fuerte. Vi la cara de Jacinta en mi mente. Vi a mi madre, consumida por la angustia. Una última vez, me repetí a mí misma, como un mantra roto. Solo una vez más y todo estará bien. La salvaré de esto, de esta situación de vida o muerte, y finalmente entenderá. Finalmente crecerá. Era la mentira más vieja y cómoda de mi repertorio. Miré por la ventana. Abajo, recargado en un BMW que apestaba a auto rentado, estaba Rogelio, su novio, emprendedor, revisando su teléfono con una calma insultante. No parecía el hombre cuya pareja estaba a punto de ser asesinada por un prestamista. Por favor, Elodia, suplicó Genoveva, arrodillándose frente a mí, aferrándose a mis rodillas. Sus uñas perfectas se clavaron en la tela de mis jeans. Por nuestra familia. Cerré los ojos. Y me rendí. Está bien, dije, y la palabra se sintió como ceniza en mi boca. Te lo daré. La transformación fue un milagro oscuro. Las lágrimas se secaron al instante. El temblor cesó. Se puso de pie, su rostro iluminado por un alivio tan puro que era casi obsceno. Gracias, hermanita. Sabía que podía contar contigo, dijo, abrazándome con una fuerza que me robó el aire. Hay una cosa más. Mientras arreglo todo esto, este desastre, no quiero que Jacinta esté en casa. El ambiente es horrible, ¿podría quedarse contigo unos días? Solo hasta que todo se calme. Para protegerla. Asentí, demasiado entumecida para discutir. Por supuesto que acepté, ¿cómo podría negarme a proteger a mi sobrina? En ese momento, no me di cuenta de la ironía. No estaba protegiendo a Jacinta del peligro. Estaba invitando al único testigo de la verdad a la escena del crimen. Jacinta llegó esa misma tarde con una pequeña mochila de unicornios que parecía demasiado infantil para la seriedad de sus ojos. Mientras la ayudaba a desempacar sus cosas en el cuarto de huéspedes, cada objeto que colocaba con un cuidado meticuloso en los cajones parecía desenterrar un fantasma de mi pasado, una pieza más en el silencioso museo de agravios que había curado en mi memoria durante más de 20 años. Sacó un pequeño estuche de acuarelas, los colores brillantes y sin usar, y de repente, me transporté a mis 22 años. La primera exhibición de mi museo. Acababa de recibir mi primer bono significativo después de un proyecto que casi me cuesta la salud. Estaba eufórica, planeando usar ese dinero para dar el enganche de mi primer coche. Esa noche, mi teléfono sonó. Era Genoveva, con 28 años, llamando desde un número desconocido en Cancún. Elodia.
Gracias a Dios que contestas. Su voz era un torbellino de pánico, pero podía oír música y risas de fondo. Pasó algo terrible. Me robaron la cartera con todo, mis tarjetas, mi identificación. No puedo pagar la cuenta del hotel. Me van a meter a la cárcel de turistas. Le hice las preguntas lógicas, ¿y tus amigas? ¿El seguro de viaje? ¿Hablaste al banco? Para todo tenía una respuesta evasiva. Mis amigas ya no tienen dinero, el seguro tarda días, el banco no me resuelve nada. Sin pensarlo 2 veces, como la hermana menor programada para resolver, le transferí casi todo mi bono. Te lo pago en cuanto llegue a México, te lo juro, prometió. Una semana después, la vi en una comida familiar. Lucía un bronceado espectacular, un vestido nuevo y unas sandalias que gritaban, boutique de lujo. Cuando la llevé a la cocina y le pregunté en voz baja por el dinero, se rió. ¡Ay, hermanita, qué intensa! Claro que te lo voy a pagar. No te preocupes. Luego, se giró y le contó a mi tía sobre el increíble club de playa que había descubierto. La vi en ese momento, tan despreocupada, tan ajena al sacrificio que yo había hecho. La vergüenza que había esperado ver en sus ojos no existía. Solo había un brillo de diversión. Nunca volví a ver un solo centavo de ese dinero. Mi sueño de tener un coche tuvo que esperar otros 2 años. Mientras Jacinta colocaba con cuidado un ajado ejemplar de Harry Potter y la piedra filosofal en el buró, mi mente saltó a la segunda y más dolorosa exhibición. Nuestro padre, antes de morir de un infarto fulminante, me había regalado su reloj. Un Omega Seamaster de los años 70. No era ostentoso, pero era elegante, con una esfera azul profundo y un extensible de acero que se sentía pesado y real en mi muñeca. Olía a él, una mezcla de loción de afeitar y tabaco. Era lo único que realmente me quedaba de su presencia física. Un día, Genoveva tenía una entrevista de trabajo muy importante en una empresa internacional. Préstamelo, por favor, me rogó. Solo para dar una buena impresión. Te lo devuelvo en cuanto llegue. Te lo juro por la memoria de papá. La mención de mi padre fue un golpe bajo. Dudé, pero cedí. Se lo puse en la muñeca, abrochándolo con cuidado. Cuídalo más que a tu vida, Genoveva. Ella asintió solemnemente. 2 semanas después, con lágrimas en los ojos, me dijo que lo había perdido. Fui a un café después de la entrevista, creo que me lo quité para lavarme las manos y se me olvidó. Cuando regresé, ya no estaba. Lo siento tanto, Elodia. Lloré durante días. Me sentí desolada, como si hubiera perdido a mi padre por segunda vez. Un mes después, en una aburrida noche de viernes, mientras navegaba por Instagram, una foto me detuvo en seco. Era Rogelio, su novio de turno, en una fiesta en una azotea en Polanco. Estaba sonriendo, con el brazo alrededor de los hombros de Genoveva. Y en su muñeca, inconfundible, la luz de la ciudad reflejándose en la esfera azul profundo del reloj de mi padre. El aire se me fue de los pulmones. Sentí una furia blanca y helada. La llamé en ese mismo instante. Al principio lo negó. Luego, cuando le dije que tenía la foto, cambió de táctica. ¡Ay, por favor! Se lo presté yo a él, ¿qué tiene de malo? Pensaba pedírselo de vuelta. Siempre eres tan exagerada y dramática. Colgué el teléfono. No recuperé el reloj hasta 6 meses después, cuando ella y Rogelio terminaron. Me lo devolvió en una bolsa de plástico, con un rayón en el cristal. Nunca se disculpó. Finalmente, mientras arropaba a Jacinta esa noche, la vi mirar una foto enmarcada que tenía en mi mesita de noche. Éramos mi madre, mi padre, Genoveva y yo, en unas vacaciones en Acapulco. Éramos una familia, o al menos, una imitación de una. Y entonces, la exhibición principal, la pieza central de mi museo, resonó en mi cabeza. La voz de mi madre, Socorro. Fue hace apenas 1 año, cuando recibí un ascenso. Llamé a mi madre para contarle la noticia, emocionada.
Felicidades, mi vida. Dijo, su alegría genuina por un momento. Pero luego, casi sin pausa, añadió. Qué bueno, hija. Seguramente te subirán el sueldo. Eso te pondrá en una mejor posición para ayudar a tu hermana si necesita algo. Ya ves que anda batallando con su negocio. Me quedé en silencio, mi alegría evaporándose. No dijo, ahora podrás ahorrar más para ti, o, ahora podrás darte un gusto. Dijo, ahora podrás ayudar a tu hermana. Esa era mi función. Mi éxito no era mío. Era un recurso familiar, un fondo de emergencia para el desastre perpetuo que era la vida de Genoveva. Ella era la obra de arte frágil y hermosa, y yo era el muro de carga, la estructura invisible que debía soportar el peso de todo. Jacinta se movió en la cama. ¿Tía Elodia? Sí, mi amor. ¿Mi mamá de verdad está en peligro? Tragué el nudo de amargura. ¿Cómo le explicaba a esta niña que el único peligro real era la propia Genoveva? Tu mamá es fuerte. Va a estar bien, mentí. Me miró con esos ojos sabios, y por un momento, sentí que ella sabía que estaba mintiendo. Se acurrucó bajo las sábanas. Menos mal que te tiene a ti, murmuró, antes de quedarse dormida. Sus palabras fueron un bálsamo y una daga. Me sentí agradecida, pero también me di cuenta de la terrible verdad, esta niña buscaba en mí la seguridad que su madre era incapaz de proveer. Y yo, una vez más, estaba asumiendo el rol, pagando el precio. Mientras la observaba, la estúpida y trágica esperanza volvió a susurrarme. Tal vez esta vez, por Jacinta, sería diferente. Tal vez, después de esto, todo cambiaría. A la mañana siguiente, con el peso de mis propios fantasmas sobre los hombros, me senté frente a la computadora para cometer el acto más autodestructivo de mi vida adulta. Abrí la aplicación de mi banco. El saldo, 1.200.345 pesos con 50 centavos, me miraba fijamente. Podía ver cada dígito como una gota de sudor, una noche de desvelo, una pequeña victoria. Era la manifestación tangible de mi disciplina, la muralla que había construido para protegernos. Con los dedos temblando como si tuvieran vida propia, tecleé los datos de la cuenta que Genoveva me había enviado. Era una cuenta nueva, a nombre de un tal Rogelio Vargas, lo cual me pareció extraño, pero Genoveva lo había justificado diciendo que era, para que el prestamista no pudiera rastrearla a ella directamente. Tenía una excusa para todo. Hice clic en transferir. La pantalla me pidió una última confirmación, un último momento para la cordura. La cifra en rojo parpadeaba, $1, 200,000.00. Mi dedo se quedó suspendido sobre el mouse. La voz de la razón, una voz que sonaba sospechosamente como la de mi padre, me gritaba desde algún rincón olvidado de mi cerebro, no lo hagas, Elodia. Es un error. Pero entonces, la imagen de mi hermana arrodillada, sus lágrimas, la mención de Jacinta, el peso de toda una vida de ser, la fuerte, aplastaron esa voz hasta convertirla en un susurro inaudible. Hice clic. Vi cómo los números en mi pantalla se desvanecían, reemplazados por un desolador $345,50. Sentí un vacío físico en el estómago, una náusea helada que me subió por la garganta. Era como ver 5 años de mi vida evaporarse en un instante. En ese preciso momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Genoveva. Lo recibí. Gracias, hermanita. Eres mi ángel. Te amo. Te llamo en cuanto pueda. Te lo debo todo. Leí el mensaje 1, 2, 10 veces. Me aferré a esas palabras como un náufrago a una tabla. Eres mi ángel. Tal vez, esta vez, realmente lo decía en serio. Tal vez esta vez, el sacrificio valdría la pena. Los siguientes 2 días fueron un ejercicio de negación forzada. Me enfoqué obsesivamente en Jacinta. Fuimos al Papalote Museo del Niño, comimos helados en Coyoacán, vimos todas las películas de Estudio Ghibli. Cada vez que mi teléfono sonaba, mi corazón daba un vuelco, una mezcla de esperanza y terror.
pero nunca era Genoveva. Intenté llamarla varias veces al día. El teléfono sonaba, 1, 2, 3 veces, y luego me mandaba directamente al buzón de voz. Le envié una avalancha de mensajes. ¿Todo bien? Avísame cómo vas, estoy preocupada. ¿Ya pagaste? ¿Estás a salvo? Silencio. Un silencio digital que era más ensordecedor que cualquier grito. El tercer día, el pánico comenzó a filtrarse por las grietas de mi negación. Llamé a mi madre, esperando algo de consuelo o información. Mamá, ¿has hablado con Genoveva? No me contesta por ningún lado. Ay, hija, por favor, déjala respirar. La voz de mi madre sonaba irritada, como si mi preocupación fuera una molestia. Me mandó un mensaje ayer por la mañana. Dijo que estaba arreglando las cosas, que era un proceso muy estresante y que necesitaba concentrarse. Me pidió que no la molestáramos. Seguro está muy abrumada, pobrecita. Dale su espacio. Pobrecita. La palabra me golpeó como una bofetada. Yo era la que tenía mi cuenta bancaria vacía, la que estaba cuidando a su hija, la que se ahogaba en un mar de incertidumbre, pero la pobrecita era ella. La desconexión de mi madre con mi realidad era tan profunda que casi parecía cruel. El viernes por la tarde, el supuesto día límite, mi ansiedad era una bestia física que me devoraba por dentro. Cada vez que escuchaba una motocicleta en la calle, me imaginaba a los matones del prestamista. Cada vez que sonaba el timbre, mi cuerpo se tensaba. Jacinta, con su increíble percepción, se dio cuenta. Estábamos armando un rompecabezas en la mesa de la sala cuando me vio mordiéndome las uñas. ¿Estás muy preocupada por mi mamá, tía? Preguntó, sin levantar la vista de una pieza del cielo estrellado. Un poco, mi amor. Solo quiero saber que está bien. Ella asintió, y por un momento pareció que iba a decir algo más, pero se contuvo. El lunes por la mañana, la ilusión se hizo añicos. El golpe final no vino de un prestamista, sino de una voz alegre y profesional. Sonó mi teléfono. Era Mónica, la agente inmobiliaria. Elodia. Buenos días. Te tengo excelentes noticias. Hablé con el vendedor y después de negociar un poco, aceptó tu oferta. El departamento es tuyo. Felicidades. Sentí como si me hubieran sumergido en agua helada. La voz de Mónica parecía venir de otro planeta, un planeta donde los sueños aún se cumplían. Solo necesito que hagamos la transferencia del enganche a la cuenta de la notaría a más tardar mañana para que podamos firmar el contrato de promesa esta misma semana. Te mando los datos por correo ahora mismo. ¿Te parece? Me quedé en silencio, mi garganta cerrada. El sonido de mi propia respiración era un rugido en mis oídos. Elodia, ¿sigues ahí? Sí, aquí estoy, logré decir, mi voz un hilo tembloroso y desconocido. Perfecto, entonces Mónica, la interrumpí. Hubo un imprevisto. ¿Qué tipo de imprevisto? Su tono cambió instantáneamente de alegre a profesional y cauteloso. Tuve una emergencia familiar. Muy grave. Tuve que usar el dinero. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Podía imaginarla perfectamente, sentada en su moderna oficina en la Condesa, frunciendo el ceño, pensando que le estaba dando la excusa más vieja y barata del mundo. Entiendo, dijo finalmente, su voz despojada de toda calidez. Era la voz que usas con un cliente que te ha hecho perder el tiempo. Bueno, Elodia, sin el enganche, la propiedad vuelve al mercado. El vendedor no va a esperar. Avísame si algo cambia, aunque lo dudo. Que tengas un buen día. Colgó. Dejé caer el teléfono sobre la mesa. El sonido del plástico contra la madera fue desproporcionadamente fuerte en el silencio de la habitación. Miré a mi alrededor, a las paredes de mi departamento rentado que de repente se sentían como una prisión de la que nunca escaparía. El sueño, el plan, el futuro, todo se había convertido en humo. Y con esa certeza,
la negación se derrumbó. No había ningún prestamista. No había ninguna amenaza. Solo había una mentira perfectamente ejecutada. Y yo, la hermana fuerte y sensata, había sido la tonta más grande de todas. Corrí al baño y vomité el desayuno, el café y 5 años de esperanza. No sé cuánto tiempo pasé en el suelo frío del baño, temblando, vacía. El mundo se había reducido al zumbido agudo en mis oídos y al patrón geométrico de los azulejos bajo mi mejilla. Me sentía hueca, estafada no solo de mi dinero, sino de mi propia identidad. Yo era Elodia, la organizada, la previsora, la que siempre tenía un plan. Y esa persona había sido aniquilada, reemplazada por una idiota crédula que había entregado su futuro por una actuación de telenovela. La traición dolía, pero la humillación me estaba quemando viva. Fue un pequeño toque en mi hombro lo que me trajo de vuelta a la realidad. Un toque tímido, casi temeroso. Abrí los ojos y vi a Jacinta, de pie en el umbral, su rostro una máscara de una preocupación tan profunda que parecía impropia de una niña. En sus manos sostenía la vieja tablet que le había dado, aferrándola como si fuera un escudo. «Tía, ¿estás bien?», preguntó, su vocecita apenas un susurro. Intenté recomponerme. Me senté, apoyando la espalda en la pared fría. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano y traté de forzar una sonrisa que debió parecer una mueca espantosa. Sí, mi amor. Solo me sentí un poco mareada. No es nada. Pero los niños, especialmente los niños que han crecido a la sombra de la inestabilidad, desarrollan un sexto sentido para detectar la mentira. Jacinta no se movió. Sus ojos serios, tan diferentes a los de su madre, me estudiaron, y supe que no me creía en lo más mínimo. Se sentó en el suelo frente a mí, cruzó las piernas y esperó. Su silenciosa solidaridad fue lo que me rompió de nuevo. Comencé a llorar, pero esta vez fue diferente. No eran sollozos de pánico, sino de una pena profunda y desolada. Lloraba por el departamento perdido, sí, pero más que nada lloraba por la hermana que nunca tuve, por la familia que nunca fuimos. Jacinta esperó pacientemente a que la tormenta amainara. Luego, con una delicadeza que me encogió el corazón, puso una mano en mi rodilla. «Tía Elodia, creo que tienes que ver algo», dijo, su voz seria. «No tengo ganas de ver nada ahora, mi vida», respondí, mi voz ahogada. «Es sobre mi mamá», insistió, y esa frase capturó mi atención por completo. Levanté la vista. Ella me tendió la tablet. «Perdón. Sé que no debía». Confundida, tomé el aparato. En la pantalla, estaba abierta la galería de vídeos. Había varios archivos, todos con fechas de la semana anterior. Oí a mi mamá y a Rogelio hablar raro, explicó, sus palabras saliendo deprisa, como si temiera que la interrumpiera. «El día que me trajo aquí. Después de que se fueron de tu departamento, en el coche, se reían mucho. Mi mamá dijo algo de que eras muy buena, pero no sonaba como un cumplido. Y luego, cuando estábamos en mi casa, mientras yo empacaba mi mochila, ellos estaban hablando en la sala. Pensaron que yo estaba en mi cuarto con los audífonos, pero no era cierto». El corazón me empezó a latir con una fuerza sorda, dolorosa. «¿Qué hiciste, Jacinta?» «Usé tu tablet vieja», confesó, mirando al suelo. «La escondí detrás de los cojines del sofá grande, el que está frente a la puerta. Y grabé». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Con dedos temblorosos, pulsé el primer vídeo. La calidad era granulada, el ángulo torcido, pero el sonido era nítido. La pantalla mostraba las piernas de mi hermana y de Rogelio, sentados en el sofá de su casa. La voz de Rogelio fue la primera, rebosante de una arrogancia satisfecha. «Te salió perfecto, mi reina. Digna de un Ariel». Esa parte de la tanda fue un toque de genialidad. Luego, la risa de mi hermana. Una risa genuina, alegre, que me heló la sangre. Casi me la creo hasta yo. ¿Viste su cara cuando mencioné a Jacinta? Pobre tonta.
Siempre tan predecible. Cae, cada vez. La voz de Rogelio de nuevo, 1.200.000. Nena, con esto no solo nos vamos a la Riviera Maya. Con esto empezamos de verdad. Un depa en Tulum, el negocio de cripto, vida de reyes. ¿Y qué le diremos a mi mamá?, preguntó Genoveva. Lo de siempre. Que Elodia es una exagerada y que tú estás resolviendo tus problemas. Tu mamá siempre te cree a ti. Puse el vídeo en pausa, mi mano temblando tan violentamente que casi se me cae la tablet. Era peor de lo que había imaginado. No era un acto de desesperación. Era un plan calculado, una estafa cruel, y se estaban burlando de mí. Jacinta me señaló otro archivo. Este es de antes, susurró. De cuando estaban planeando. Lo abrí. La escena era la misma. ¿Estás segura de que tiene tanto?, preguntaba Rogelio. Claro que sí. Me lo contó todo. El enganche para su departamentito aburrido. Lleva años ahorrando como una hormiga. Es su único gran sueño. Perfecto. ¿Y la historia del prestamista, crees que se la trague? Conociéndola, sí. Si le meto miedo con la niña, cae seguro. Elodia es débil. Su única fortaleza es el dinero que guarda, y se lo vamos a quitar. Su única fortaleza es el dinero que guarda. La frase se repitió en mi cabeza, una y otra vez. Así me veían. No como una persona, sino como una cuenta bancaria. Un recurso. Un cajero automático con sentimientos que podían ser fácilmente manipulados. Sentí que el llanto se detenía, reemplazado por algo más. Una furia blanca, pura, que quemaba el dolor y la autocompasión. Hay uno más, dijo Jacinta, su voz apenas audible. Pulsé el último vídeo. Era el más corto, grabado el mismo día de la estafa, probablemente en su habitación. Genoveva se estaba maquillando frente a un espejo, y Rogelio la grababa con el teléfono. Salud por Elodia, dijo Rogelio, levantando una lata de cerveza. La cajera automática personal más confiable de la Ciudad de México. Siempre dispuesta, siempre solvente. Ambos estallaron en carcajadas. Y entonces, Genoveva, mirándose al espejo con una sonrisa de suficiencia, aplicándose el rímel Chanel, dijo las palabras que se convirtieron en la banda sonora de mi nueva realidad. Las palabras que lo cambiaron todo. No te preocupes. Es Elodia. Llorará un par de días, trabajará el doble un par de meses, y ya se le pasará. Siempre se le pasa. Apagué la tablet. El silencio en el pequeño baño era absoluto. Miré a mi sobrina, esta niña que había desmantelado una conspiración familiar con una tablet vieja y un sentido innato de la justicia. Sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. No quería que te hicieran daño, tía, susurró, su labio inferior temblando. Me acerqué y la abracé con todas mis fuerzas. Enterré mi rostro en su cabello, que olía a champú de fresa. Y en ese abrazo, sentí como el dolor se transformaba en otra cosa. En determinación. En furia. En un propósito. Genoveva tenía razón en una cosa. Siempre se me pasaba. Pero esta vez, no. Esta vez, la tormenta no iba a pasar. La tormenta, apenas, estaba a punto de empezar. La transformación no fue como un interruptor de luz. Fue más como el amanecer lento y frío después de una noche de catástrofe. El dolor seguía ahí, un eco sordo en mi pecho, pero ahora estaba cubierto por una capa de hielo. Me levanté del suelo del baño. Mis movimientos ya no eran los de una víctima. Eran deliberados, precisos. Fui a la cocina y le serví un vaso de leche con chocolate a Jacinta. Luego preparé un té para mí, mis manos sorprendentemente firmes. Mientras el agua hervía, mi mente, que horas antes era un caos de pánico y remordimiento, ahora funcionaba con una claridad aterradora. Las piezas del rompecabezas de mi vida encajaron, no con tristeza, sino con la lógica fría de un diagnóstico.
No era una familia disfuncional. Era un ecosistema depredador, y yo era la presa. El monólogo interno que me había atormentado durante años se silenció. Ya no había dudas, ni culpas, ni la estúpida esperanza de que las cosas cambiaran. El llanto se detuvo. En su lugar, sentí un vacío helado que nunca antes había experimentado. No era odio. Era claridad. La última pizca de esperanza había muerto. Y en el lugar donde solía estar esa esperanza, ahora solo había una resolución de acero. Miré a Jacinta, que bebía su leche en silencio, observándome. Me arrodillé frente a ella. Mi amor, lo que hiciste, no tienes idea de lo valiente y correcto que fue. Gracias. Me salvaste de seguir siendo una tonta. Ella asintió, sus ojos serios. ¿Qué vamos a hacer ahora, tía? Vamos a hacer justicia, le dije, y la palabra se sintió sólida, real en mi boca. Pero necesito que me prometas algo. Esto es un asunto de adultos. No quiero que te preocupes más. Yo me encargo a partir de ahora, ¿de acuerdo? De acuerdo, dijo, y vi un atisbo de alivio en su rostro. Mi primera llamada fue a mi tío Aurelio. El hermano menor de mi padre era un abogado corporativo, un tiburón con traje hecho a la medida que rara vez se involucraba en los dramas de nuestro lado de la familia. Siempre había tratado a Genoveva con una cordialidad distante, y a mí con un respeto silencioso que nunca entendí del todo hasta ese momento. Contestó al segundo timbrazo, su voz un barítono profundo y sin rodeos. ¿Elodia? ¡Qué sorpresa! ¿Todo bien? Le conté todo. Sin adornos, sin lágrimas. Expuse los hechos con la precisión de un informe, la tanda falsa, la amenaza inventada, la transferencia, el silencio, y finalmente, la existencia de los vídeos. Cuando terminé, hubo un silencio tan pesado al otro lado de la línea que pensé que se había cortado. Esa sinvergüenza, masculló finalmente. No era una exclamación, era una sentencia pronunciada con un veneno helado. Lo sabía. Siempre supe que esa niña tenía el corazón podrido. ¿Estás bien, sobrina? ¿De verdad estás bien? Ahora lo estoy, tío. Por primera vez en mucho tiempo. Bien. Porque vas a necesitar estarlo. Escúchame con atención. A partir de este momento, soy tu abogado, no tu tío. Y vas a seguir mis instrucciones al pie de la letra. Primero, cero comunicación. Bloquéalas. A tu hermana y a tu madre. No quiero que te manipulen o te saquen información. ¿Entendido? Entendido. Segundo, esa tablet es oro puro. Respalda esos vídeos ahora mismo. Súbelos a 3 nubes diferentes, usa cuentas de correo nuevas. Guárdalos en una memoria USB y ponla en un lugar seguro, fuera de tu casa si es posible. Envíame acceso a todo inmediatamente. Quiero ver cada segundo de esa basura. Lo haré en cuanto colguemos. Tercero, su voz se volvió aún más dura. No vamos a ir a la policía. Todavía no. Eso es un circo mediático y un proceso burocrático que puede tardar años. Vamos a ser más inteligentes. Vamos a usar su propio ego y su miedo en su contra. Voy a redactar una notificación extrajudicial. No es una demanda, es un misil. Les daremos un ultimátum, o el 1.200.000 pesos está de vuelta en tu cuenta en 48 horas, o el siguiente documento que recibirán será una citación de la Fiscalía por fraude y asociación delictuosa. La frialdad de su plan era música para mis oídos. No era una venganza impulsiva. Era estrategia. Era ajedrez. ¿Crees que funcione? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Elodia, el vídeo es una confesión grabada. No tienen defensa posible. El miedo a la cárcel, a la humillación pública, a que todo su círculo de amigos se entere de que son unas estafadoras, es un motivador mucho más poderoso que la conciencia, porque ellas no la tienen, hizo una pausa. Y una cosa más. Sí.
Estoy orgulloso de ti. Ya era hora de que despertaras. Colgué el teléfono, y por primera vez en mi vida me sentí verdaderamente protegida. Pasé las siguientes horas ejecutando el plan con una eficiencia metódica. Con Jacinta a mi lado, hicimos las copias de seguridad. Mientras los archivos se subían a la nube, la ironía de la situación me golpeó. Genoveva había cometido 2 errores fatales. El primero, subestimar la inteligencia y la brújula moral de su propia hija. El segundo, y más importante, había confundido mi bondad con debilidad. Pensó que me había robado el futuro, pero lo único que había logrado era asesinar a la persona que yo solía ser. Y en su lugar, había nacido una versión de mí que ni yo misma sabía que existía. Una versión que no perdonaba. Una versión que no olvidaba. Y una versión que estaba a punto de recuperar lo que era suyo. Pasaron 2 días de un silencio premonitorio. Bloqueé los números de Genoveva y de mi madre, creando una burbuja de calma forzada para Jacinta y para mí. Sabía, por instinto, que el primer movimiento no vendría de la culpable, sino de la facilitadora. Y no me equivoqué. El miércoles por la noche, un correo electrónico de mi madre apareció en mi bandeja de entrada. Asunto, urgente, ¿dónde estás? Tenemos que hablar. El cuerpo del correo era una obra maestra de la manipulación pasivo-agresiva. Elodia, hija, no sé qué te pasa, pero este silencio es una tortura. Tu hermana está muy preocupada por ti. Yo estoy muy preocupada. ¿Pasó algo malo? Desaparecer así no es propio de ti. Por favor, llámame. Las familias no se hacen esto la una a la otra. Tu actitud me está lastimando mucho. Cada palabra estaba diseñada para hacerme sentir culpable, para posicionarme a mí como la agresora. Le reenvié el correo a mi tío. Su respuesta fue un escueto: el pez mordió el anzuelo. Es hora de tender la trampa. El plan era diabólico en su simpleza. Usaría la falsa preocupación de mi madre como cebo. Respiré hondo y redacté mi respuesta, eligiendo cada palabra con la precisión de un francotirador. Hola, mamá. Perdón por el silencio. Tienes razón, no debí desaparecer así. Han sido días muy complicados y necesitaba pensar. Tienes razón, las familias no deberían hacerse esto. Creo que he sido injusta y he dejado que un malentendido crezca demasiado. Quiero arreglar las cosas. ¿Podemos hacer una videollamada mañana por la noche? Todos juntos. Tú, yo y Genoveva. Para aclarar todo. Necesito pedirle disculpas por haberla presionado en un momento tan difícil. La palabra, disculpas, era la carnada. Sabía que para Genoveva, escuchar que yo me iba a disculpar sería una validación irresistible de su victoria. Bajaría la guardia por completo. Mi madre respondió en menos de 5 minutos, su correo goteando alivio. Claro que sí, mi vida. Sabía que entrarías en razón. Eres una buena chica. Le diré a tu hermana ahora mismo. Estaremos ahí sin falta. Gracias, hija. Pasé las siguientes 24 horas en un estado de calma extraña. No había nervios, solo una anticipación fría. Era como prepararse para un examen para el que has estudiado toda tu vida. Jacinta parecía sentir la energía en el aire. Se mantuvo cerca de mí, dibujando en silencio en la mesa de la sala mientras yo revisaba los vídeos una y otra vez, seleccionando el fragmento más letal, desde la burla de Rogelio hasta la frase final de Genoveva: siempre se le pasa. A las 8 en punto de la noche siguiente, estaba sentada frente a mi laptop. Jacinta estaba en su cuarto, con la puerta cerrada y unos audífonos puestos, viendo una película como se lo había pedido. La notificación de la llamada entró. Acepté. La cara de mi madre fue la primera en aparecer, su expresión una mezcla de ansiedad y esperanza. Un segundo después, una segunda ventana se abrió. Era Genoveva. La visión casi me hizo soltar una carcajada amarga. Estaba sentada en la terraza de lo que parecía un hotel boutique. Detrás de ella,
El cielo de la playa se teñía de tonos naranjas y púrpuras. Llevaba unas enormes gafas de sol sobre la cabeza, su cabello recogido en un moño elegante y sostenía una copa de vino blanco. La mártir desesperada había sido reemplazada por una influencer de vacaciones. Hermanita, dijo, su voz tan dulce como el veneno. Qué bueno que por fin nos vemos. Estábamos tan preocupados. De verdad. Hola, Genoveva. Hola, mamá, dije, manteniendo mi voz perfectamente plana, sin emoción. Mi madre, ansiosa por mediar, tomó la palabra. Hija, tu hermana me contó todo, y... Mamá, la interrumpí suavemente. Deja que Genoveva hable. Quiero escucharla a ella. Genoveva pareció complacida. Se inclinó hacia la cámara, adoptando una expresión de sincera contrición. Elodia, lamento mucho todo esto. Sé que te asusté. Las cosas se salieron de control, pero ya está todo solucionado. Y sobre el dinero, no te preocupes. Como te dije, Rogelio está por cerrar su negocio. Te lo devolveremos todo. Solo necesitaba un poco de fe de tu parte. Ahí estaba. La condescendencia. La inversión de la culpa. Yo tenía que tener fe. La miré fijamente, dejando que el silencio se alargara. Finalmente, hablé. Qué bueno que estás bien, hermana. De verdad, me alivia verte tan relajada. Pero antes de seguir y de que yo me disculpe, hay algo que quiero que todos veamos juntos. Para que estemos en la misma página y no haya más malentendidos. Mi madre frunció el ceño. Genoveva me miró con una sombra de fastidio. ¿Ver qué? Elodia, estoy de vacaciones, no tengo tiempo para... No la dejé terminar. Con un solo y deliberado clic, compartí mi pantalla. Y en las pantallas de sus computadoras, a cientos de kilómetros de distancia, no apareció un documento ni una foto. Apareció la sala de mi departamento. Y sus propias voces, nítidas y crueles, rompieron el silencio. Casi me gano un Oscar. ¿Viste su cara cuando mencioné a Jacinta? Pobre tonta. Siempre tan predecible. Observé sus rostros en las pequeñas ventanas de la videollamada. La sonrisa de Genoveva se congeló, se resquebrajó y se derrumbó. El color desapareció de su cara bronceada, dejándola con un tono pálido y ceroso. Mi madre se llevó una mano a la boca, sus ojos desorbitados por un horror que no podía procesar. Dejé que el vídeo corriera, cada palabra una gota de ácido. No te preocupes. Es Elodia. Llorará un par de días, trabajará el doble un par de meses, y ya se le pasará. Siempre se le pasa. Cuando el vídeo terminó, detuve la pantalla compartida. Mi rostro llenó sus pantallas de nuevo. Las miré a las dos, a la arquitecta del engaño y a la ingeniera de las excusas. El poder en la habitación, a través de kilómetros de fibra óptica, había cambiado de manos de forma absoluta y definitiva. Creo, dije con una calma que me heló hasta a mí misma, que mi disculpa tendrá que esperar. Ahora, vamos a hablar de cómo y cuándo me van a devolver mi dinero. El silencio que siguió al vídeo no fue un silencio vacío. Estaba cargado de estática, de la implosión de un universo de mentiras. La cara de Genoveva era un estudio del pánico en su forma más pura. Sus ojos saltaban de mi imagen a la de mi madre, buscando una salida, una excusa, una grieta en la realidad que acababa de caerle encima. Abrió la boca, pero solo emitió un sonido ahogado, un pequeño chillido de animal atrapado. Con un movimiento brusco y torpe, cerró su laptop. Su ventana en la llamada se quedó en negro. Se había desconectado. Huyó, como siempre. Ahora solo quedaba mi madre. Su rostro estaba pálido, cetrino. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no eran lágrimas de empatía por mí. Eran lágrimas de shock, de vergüenza, de miedo. Elodia, yo no sabía, tartamudeó, las palabras tropezando unas con otras. Te juro por Dios que yo no sabía que era así.
¿No sabías que, mamá? Pregunté, mi voz cortante como el filo de un bisturí. ¿No sabías que me estaba mintiendo? ¿O no te importaba mientras su problema se resolviera? Has estado escuchando sus mentiras y vendiéndomelas como verdades durante 30 años. ¿De verdad esperas que te crea que esta vez eres una víctima inocente? No es así. Sollozó. Ella me dijo que era una emergencia. Tú eres su hermana. Las familias deben apoyarse. Basta. Dije, y mi voz subió de volumen por primera vez, no con histeria, sino con una autoridad que nunca antes había usado con ella. Deja de usar la palabra, familia, como un arma para justificar el abuso. Me robó, mamá. ¿Entiendes la palabra? ROBO con acento, vació mi cuenta bancaria. Se llevó el futuro que estaba construyendo para mi hija. Y tú fuiste su cómplice. Le diste excusas, me dijiste que la dejara en paz, la protegiste en cada paso del camino. Es mi hija. Es tu hermana. Gritó, su defensa final. Y yo también soy tu hija, repliqué, y esa simple verdad, dicha en voz alta, pareció golpearla físicamente. Pero a mí nunca me has protegido. A mí siempre me has exigido. Me has exigido que sea la fuerte, la responsable, la que soluciona los problemas de tu hija favorita. Y estoy harta. Oficialmente, irrevocablemente, harta. Se acabó. Colgué la llamada. Sin despedidas, sin advertencias. Simplemente, colgué. Mi corazón latía con una fuerza desbocada. Me temblaban las manos, pero no era por miedo ni por debilidad. Era la vibración de la adrenalina pura, la energía de una vida de ira reprimida finalmente liberada. Por primera vez en mi vida, no me había doblegado. Había trazado una línea, no en la arena, sino en el cemento. Inmediatamente, llamé a mi tío Aurelio. Ya está hecho. ¿Vieron el vídeo? Excelente, dijo, su voz tranquila y satisfecha. Ahora, apaga tu teléfono por 1 hora y déjame trabajar. Obedecí. 1 hora después, volví a encenderlo. Era un campo de batalla digital. Tenía 17 llamadas perdidas de Genoveva y 9 de mi madre. Y un torrente de mensajes de texto de mi hermana, cada uno más desesperado que el anterior. Elodia, por favor, contesta el teléfono, tenemos que hablar. Fue un error, una broma estúpida de Rogelio, yo no pensaba eso. Él me obligó, me manipuló, tú no lo conoces, es un monstruo. No puedes hacerme esto, somos hermanas, compartimos sangre. Te lo devolveré todo, lo juro por Jacinta. Leí los mensajes sin sentir una sola punzada de compasión. Eran las mismas tácticas de siempre, la negación, la culpa a terceros, el chantaje emocional. Pero ya no funcionaban. Su poder sobre mí se había evaporado. Mientras yo ignoraba su histeria, mi tío Aurelio lanzaba su misil. Envió la notificación formal por correo electrónico certificado a Genoveva y a Rogelio, con copia a mi madre, para añadir presión, al padre de Rogelio, un empresario conocido en el norte del país. El documento era una obra de arte legal, claro, conciso y brutal. Detallaba el delito de fraude, estafa y asociación delictuosa. Citaba la existencia de múltiples grabaciones de vídeo y audio, como prueba irrefutable, incluyendo una transcripción de las frases más incriminatorias. Y daba un plazo final e innegociable de 24 horas para la devolución íntegra del 1.200.000 pesos a mi cuenta. La alternativa, explicaba en un lenguaje legalmente aterrador, era una denuncia penal formal ante la Fiscalía, con una solicitud de prisión preventiva por riesgo de fuga. La caída del ídolo fue rápida y estrepitosa. La mujer que se había reído de mi ingenuidad desde una playa paradisíaca ahora estaba atrapada, expuesta y sin salida. Ya no era la víctima carismática. Era una delincuente común con pruebas en su contra. La respuesta al ultimátum de mi tío no vino de Genoveva, sino de sus nuevos enemigos, sus suegros. Resulta que el emprendedor, Rogelio, vivía del dinero de sus padres,
y la idea de que su único hijo terminara en la cárcel por una estafa tan burda los aterrorizó. En menos de 23 horas, el dinero estaba de vuelta en mi cuenta. Cada miserable centavo. La familia, por supuesto, quedó hecha cenizas. Mi madre intentó organizar una cena de reconciliación, pero me negué rotundamente. Genoveva me envió una larga carta manuscrita, una pieza de literatura de la autocompasión. No la respondí. La guardé como un recordatorio. La consecuencia más inesperada y significativa fue Jacinta. Cuando Genoveva regresó a la ciudad, humillada y sin un centavo, Jacinta se negó a ir con ella. En una reunión increíblemente tensa en el despacho de mi tío, la niña, con una calma que nos dejó a todos helados, dijo: «Quiero quedarme con mi tía Elodia. Con ella me siento segura». Tras una batalla legal que mi tío manejó pro bono, obtuve la custodia temporal de mi sobrina. Ahora, 6 meses después, mi vida es irreconocible. Compré el departamento. No es grande ni lujoso, pero cada mañana, cuando el sol entra por la ventana de la cocina, se siente como un palacio. Es nuestro santuario de paz, un lugar construido no sobre un sacrificio amargo, sino sobre una verdad liberadora. Nos hemos convertido en nuestra propia pequeña familia, una de 2 personas basada en la honestidad, el respeto y muchos botes de helado de chocolate. Genoveva está en terapia, o eso es lo que mi madre me dice en las breves y tensas llamadas que tenemos. Yo mantengo mi distancia. La herida es demasiado profunda, la traición demasiado fundamental como para simplemente pasar la página. He reflexionado mucho. Esta traición, aunque fue lo más doloroso que he vivido, también fue mi salvación. Me liberó de un rol que me estaba asfixiando, de una obligación tóxica que yo había confundido con amor. Me obligó a elegirme a mí misma por primera vez en mi vida. Y me dio a Jacinta, un regalo de claridad y amor puro en medio de la ruina. Mi madre aún insiste. Me pide que le permita a Genoveva ver a Jacinta, que la perdone, por el bien de la niña. Pero fue Jacinta quien me dio las pruebas. Fue ella quien eligió la verdad por encima de la lealtad ciega. Siento que mi deber ahora es protegerla, mantener mis límites firmes, y enseñarle que el amor no requiere que te sacrifiques hasta desaparecer. A veces, la gente me dice que estoy siendo demasiado dura. Soy la mala por querer proteger nuestra nueva paz, sin importar el costo para la familia que dejé atrás. Gracias por escuchar mi historia. Si te ha conmovido o te has sentido identificado de alguna manera, dale a me gusta y suscríbete para no perderte más relatos sobre las complejidades de las relaciones humanas. Nos vemos en el próximo vídeo.